abogado, pues esta tarde régimen de visitas de papá soltero. ¿Hay algún artículo? ¿Cómo podemos desarrollar, explicar y desmenuzar este tema que es valiosísimo y que puede llegar a evitar grandes fracturas familiares? Y a futuro. El derecho debe ser preventivo más que curativo, mi querida Alicia. Entonces hay que prevenir con un buen convenio, con un buen acuerdo, pero vamos a suponer qué dice la ley de entrada. Establece en el artículo 585 del Código Civil que cuando los padres viven juntos y se separan, ambos padres se pondrán de acuerdo sobre la custodia y desde luego como consecuencia de la custodia sobre el régimen de... se le suele llamar visita y convivencia, pero quiero decirte que me corrigieron por ahí una psicóloga en una conferencia que di en días pasados. Me dice, oiga, licenciado, yo creo que debemos de cambiar la semántica y no hablar de visita y convivencia. Vamos suprimiendo la visita y dejando la convivencia. Le dije, tiene usted toda la razón del mundo. ¿Quién quiere estar recibiendo en términos ordinarios en un divorcio al excónyuge en la casa donde está habitando para que visite con los hijos, ¿no? Que pase por ellos y conviva en las áreas idóneas. Entonces me gustó y ahora, bueno, pues aquí no hago mío porque yo no soy el autor, asumo lo que me sugirió la compañera psicóloga y que la felicito. Debemos de hablar de un régimen de convivencia. La ley le da la facultad a los papás, papá y mamá, para que se pongan de acuerdo, como te dije hace un momento, cómo van a ser las reglas de la convivencia. Si hablamos con el lenguaje arcaico tradicional de visita y convivencia, pero bueno, habrá casos en que efectivamente la relación del papá soltero sea tan padre con la de la mamá soltera que pueda inclusive visitar al hijo en el domicilio de la mamá. Entonces allí sí hablaríamos de un régimen de visita y además de llevarse al niño y convivencia. ¿Cuál es, según los estudios científicos, lo más aconsejable, no nada más para una pareja casada que se divorcia o disuelve el vínculo o se separa, sino para un papá y una mamá que viven separados? Bueno, según los estudios, la presencia de la figura materna y de la figura paterna son fundamentales para el buen desarrollo de los hijos menores de edad. Por lo tanto, aconsejan que lo más adecuado es que en 3 semanas, por lo menos 3 veces, lunes, miércoles, viernes, tenga contacto como mínimo los hijos con la mamá y el papá, depende de quién ejerza la custodia. Y que un fin de semana, vamos a la salida de la escuela, del colegio, si es que ya están en una institución educativa, y si no es el caso, el viernes al mediodía, pasar por los hijos o el hijo para tenerlo consigo la persona que no tiene la custodia un fin de semana cada 15 días. De tal suerte que el niño, que el fin de semana o la niña, que es el día que verdaderamente gozan al papá o a la mamá, puedan gozar ese fin de semana y además para que el papá y la mamá tengan la oportunidad de hacer planificación de su vida, decir este fin de semana le tocan a mis hijos al papá, por lo tanto yo voy a planear para irme a Tapalpa, para irme al mar, para hacer un trabajo X, lo que fuese. Tener organización del tiempo. Acuérdese que la responsabilidad de educar a los hijos es una responsabilidad compartida, no es una responsabilidad exclusiva del padre o exclusiva de la madre. Vamos los dos a contribuir. Entonces, bueno, creo que aquí es sabio. Te comentaba antes de entrar al audio que fuera del micrófono, que se modificó el 4 de agosto el Código Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Antes del 4 de agosto,
por disposición del artículo 572 del Código Civil y 12 de la Ley de los Derechos de Niñas y Adolescentes, decía que, bueno, es interés superior de la niñez desarrollarse en un ambiente sano y familiar, y daba un orden de preferencias, mi querida Alicia. Primero con el papá y la mamá si viven juntos. Si no viven juntos, le daba en segundo término la preferencia a la mamá siempre y cuando tuviera la disposición afectiva y no tuviera una conducta que afectara la salud física o psíquica de los hijos. Esto es historia. A partir del 4 de agosto, los mismos derechos tiene papá que mamá para tener la custodia. Por ende, el juez valora multifactorialmente con quién estarán mejor, desde luego escuchando la opinión de los hijos. La opinión de los hijos en toda resolución que se dicte debe ser escuchada. Desde luego, si tiene un año o no, todo el derecho es lógica y sentido común. Pero bueno, si el niño ya tiene 7 años, ya es escuchado y su opinión es valorada en función de su edad y madurez. No es definitivo. Me quiero ir con mi mami. ¿Por qué te quieres ir con mi mami? Porque mi mami nunca me regaña, no me castiga, no me pone a hacer tareas, me deja hacer lo que me pega la gana, y mi padre me pone a hacer la tarea, me regaña, me trae cortito, me pone a estudiar, etcétera. Pues te vas con tu padre, ¿no? Cada caso el juez ahora va a valorar multifactorialmente. El papá es un alcohólico, un drogadicto, tiene todas las condiciones para para tener la custodia. No, espérate, habrá cuestiones que serán privativas para el hombre y privativas para la mujer en igualdad de circunstancias, que puedan suspender la convivencia cuando resulte un peligro por una resolución judicial. Hasta los abuelitos, los ascendientes, pueden acudir ante el juez de lo familiar, Alicia, y decirle al juez de lo familiar: oye, espérate, la convivencia está en peligro, y el juez valora y puede ordenar la suspensión de la custodia y de la convivencia. Vamos a un corte porque está muy interesante cómo nos está haciendo la propuesta y nos está explicando el abogado Ogarrio este tema de régimen de visitas. No tardamos, vamos a un corte comercial. Platicando en familia, martes 1 de octubre del 2013. Bienvenido octubre, bienvenido tú que nos acabas de sintonizar, 4 de la tarde con 18 minutos en tu programa, que este día lo dedicamos al derecho familiar, y estamos tratando un tema sumamente importante de saber, sumamente interesante para tenerlo en cuenta: régimen de visitas de papá soltero, quien nos está proporcionando la información oportuna y adecuada, toda la orientación, el licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo, abogado familiar, quien, como tú sabes, es colaborador del programa Platicando en Familia. Y estábamos platicando antes de irnos al corte acerca de estas restricciones que los padres son esa limitante para ya poder ver a los hijos. Sí, desde luego que todo parte de la Convención de los Derechos del Niño, sí, que es un tratado internacional que nace el 20 de noviembre de 1989, se celebra en la ciudad de Nueva York por parte de la ONU. Ese tratado internacional lo suscribe México a través del presidente de la República, lo aprueba el Senado, y conforme al artículo 133 de la Constitución, es obligatorio para las 32 entidades federativas, inconforme también al artículo 1 constitucional, que habla de los derechos humanos. Entonces, con base en ese convenio, encontramos una serie de artículos que habla, por ejemplo, del derecho del niño a expresarse, el derecho del niño a asociarse, el derecho del niño a ser informado. Y bueno, por ejemplo, el derecho del niño de expresarse lo encontramos en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Pero en el Código Civil de Jalisco, el capítulo de la niñez, que nace el 14 de septiembre del 95 con el nuevo Código Civil, lo remite al capítulo de la niñez en el artículo 573. Y no señala edad. Dice, en todas las resoluciones que se vayan a dictar, que estén relacionadas con un menor de edad, este debe de ser oído, escuchado, y su opinión, como dije antes de irnos al corte, valorada en función de su edad y madurez. Entonces sí es importante la opinión del hijo, en muchas ocasiones no determinante,
Ya lo expliqué que habrá casos en que no es determinante, se valora conforme a la edad y madurez. Pero ya un muchacho de 15 años, 14 años, difícilmente podrán obligarlo el papá o la mamá para que esté al lado del padre o la madre contra su voluntad, ¿no? Él ya tiene ahí una decisión importante para poder elegir con quién se va. Pero desde luego, si el padre es un padre golpeador, que existe un riesgo, pues la mamá podrá acudir al órgano jurisdiccional, al juez de lo familiar y exponer, espérate, es que el papá es drogadicto, es que el papá es un padre violento, golpeador, hay estos antecedentes, hay estas denuncias penales. El padre está ejerciendo el síndrome de alienación parental para los hijos, para que los hijos odien a la mamá. Les dice, su mamá no nos quiere, su mamá es una prosti, su mamá ya tiene un nuevo novio, su papá ya tuvo un hijo con otro y por eso es una mala madre. Todo lo cual es totalmente falso y es mentira. Una mamá casada, se divorcia y procrea un hijo fuera de matrimonio, no por eso pierde la custodia, ni pierde el derecho de visita y convivencia. Es algo natural, dice la Suprema Corte con gran sabiduría. Eso no tiene que ver nada. Pero a veces los padres, el padre o la madre, pueden utilizar diversos argumentos para manipular a los hijos en contra del diverso padre. Tu padre es malo, tu padre no nos quiere, tu padre se fue con otra, tu padre, etcétera. Sí, y no se, paga, y se no confabula compensación. toda la familia. Hay una... abuelitos, si es la mamá que ejerce, los abuelos maternos, los tíos, todos hacen una serie de acciones para lograr que esos hijos lleguen a odiar a los papás. Oí un comentario en la mañana de Rodríguez, de Paco, en el que mencionaba que inclusive una madre se cortó con una navaja y dijo que el hijo, que el papá le había cortado al hijo y la mamá le cortó al hijo las manos con una navaja y le dijo al juez que había sido el papá y había una manipulación hasta que se descubre con todos los estudios que quien se lo había hecho era la propia mamá. Entonces, llegar a decir la mamá es que agredió sexualmente a mi hijo o a mi hija, el papá. Y es una gran mentira, Claro. todo es un invento para manipular al niño. Tú di Distorsión que esto... bueno, yo tengo casos concretos de que llegaban al juzgado y ¿a qué vienes?, le preguntaban a las niñas. Pues venimos porque mi mamá nos dijo que mi papá quiere que quitarnos para que nos vayamos a vivir con ella. Y era una demanda de convivencia. El papá jamás quería quitarle la custodia. Entonces vemos la manipulación evidente. Y en estos casos, ya que usted toca el tema de síndrome de alienación, ¿qué se hace legalmente cuando se comprueba que uno de los padres es quien está modificando la realidad de los chicos y del mismo padre que está siendo violentado? Depende del caso. Vamos a suponer que fue un divorcio por mutuo consentimiento y la custodia le quedó a la mamá. Sí. Y empieza una violencia psicológica, que esto no es otra cosa más que una violencia psicológica, el síndrome de alienación parental y con consecuencias a veces funestas, han llegado al extremo del suicidio los hijos. Entonces, el padre puede acudir ante el juez de lo familiar y decir, mis hijos están afectados por el síndrome de alienación parental por parte de la madre. Y vienen los estudios, y de llegar a comprobarse se le quita la custodia a la madre. Claro, tendrá derecho a convivencia a la mamá, por supuesto que lo va a tener, si es que no tiene una conducta que siga o que continúe siendo un peligro. Si no, el juez tiene todo el poder hasta para suspender si se trata de custodia, o si se trata de un régimen de convivencia y que aproveche el padre cada que se lleva a los hijos para hablar mal de la mamá, para llevarlo con la familia y toda la familia del padre a hablar mal de la mamá. Entonces ahí también se está ejerciendo por parte del padre el síndrome de alienación parental. Hay 3 grados, hay diferentes grados, uno leve, un moderado y un agudo, grave, pero pues cada caso habrá que estudiarlo y aquí los científicos, los especialistas, en materia psicológica infantil son los adecuados para descubrir este síndrome que a últimas fechas le ha dado la vuelta al mundo y ahorita está revolucionando las resoluciones judiciales. Aquí en México ya encontramos de la primera sala de la Suprema Corte una resolución. No habla de síndrome de alienación parental, no se atrevieron a llamarle así, pero hablan de manipulación, que yo digo, idem, lo mismo. Claro, lo mismo. Y aquí en Jalisco existen peritos para que evalúen si alguno de los padres es quien está
Por supuesto, y a partir del protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como consecuencia de los tratados internacionales relacionados con los niños, niñas y adolescentes, ese protocolo que nace en marzo del 2012 establece unas reglas increíbles, obligatorias para todos los jueces de lo familiar. Tratándose de las periciales psicológicas infantiles, la obligación de que sean grabadas en imagen y en audio, tanto los exámenes que les hacen como el desahogo de la prueba. Por lo tanto, el juez tiene todo el material para estudiar cómo se realizaron los exámenes a los niños y por qué se llega a la conclusión en determinado sentido por parte de los peritos, y que deben de ser especialistas en materia infantil. Aquí no cualquier psicólogo puede entrar como perito. La ley establece, el protocolo, claramente que deben ser peritos especialistas en psicología infantil. Cuando un padre no quiere obedecer esta restricción, porque me imagino que primero tiene que ser todo este proceso, se define que el padre efectivamente está manipulando a los hijos y se le quitan las visitas. Hay un artículo o la convivencia en el Código Procesal, efectivamente, mi querida Alicia, el 21, que además condena al padre o a la madre en su caso, sí, a someterse a tratamientos terapéuticos, psicológicos, en instituciones públicas, pero habla de un término o de una temporalidad que no exceda de 6 meses, ¿no? Se me hace muy corta. Ahí el legislador jalisciense se le patinó el clutch, y si nos están escuchando alguno de nuestros queridos diputados, pues modifiquen el artículo 21 del Código Procesal, porque en ocasiones el padre o la madre tendrá que recibir terapia no nada más por 6 meses, sino por más temporalidad y en ocasiones hasta permanentemente. Hay un error ahí, pues, claro, de límite, sí, por parte del legislador jalisciense. Claro, 6 meses resultaría... Quizá en algún caso sí es adecuado, sí, pero no en todos. No, tendría que ser, ¿verdad? Medirse. Según... No se puede medir. No, me refiero según cada situación. Claro, en cada caso. Y en materia de derecho de familia, sí, sí, no hay varitas genéricas, no hay varitas mágicas. Cada juicio, cada problema familiar lo tiene uno que estudiar con tanto cuidado, porque parece que hay un denominador común, pero no lo hay. Cada caso tiene todas sus particularidades, claro, como tú atinadamente lo mencionas, sí, mi querida Alicia. No se puede generalizar, porque lo que en una familia está ocurriendo, en la otra puede ser el resultado más lo que lo está ocasionando, no es. Son como los dedos de la mano. Sí. Todos son distintos, aun cuando todos sean de materia familiar. Sí, que provengan del mismo tronco. Exactamente. ¿Verdad? Abogado, ahora que estamos hablando del régimen de visitas de padres solteros, me gustaría preguntarle cómo se realiza este acuerdo entre estos papás que no están casados, que son padres solteros, cómo se realiza este convenio. Estamos próximos a ir a un corte. Probablemente podamos dar esta pequeña introducción y regresarlo a ampliarlo. Damos el antecedente. Tratándose de un divorcio, nosotros sabemos que se acompaña un convenio a la solicitud de divorcio, un convenio en que las partes se ponen de acuerdo sobre la pensión alimenticia, sí, que no hay que quitarla. En este convenio que vamos a resolver sobre la visita y la convivencia, también tenemos que incluir la cuestión de los alimentos. Y bueno, pues volviendo del corte, entraríamos ahora cómo es el trámite en un papá y una mamá solteros. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya volvemos. Estamos de vuelta en tu programa Platicando en Familia, martes 1 de octubre del 2013, esta tarde en la que estamos compartiendo esta interesantísima plática de régimen de visitas de papá soltero con el abogado Guillermo Garrio Saucedo. Ya platicábamos acerca de este régimen, cuándo, cuánto, bajo qué restricciones. Tiene mucho que ver también ahí el síndrome de alienación parental. Vamos a seguir platicando acerca de los convenios. Sin embargo, tenemos en este momento una llamada al aire de una queridísima radioescucha. Rosalía, buenas tardes. Bienvenido tu comentario y bienvenida tú, como siempre, a Platicando en Familia. Qué hermosa. Gracias, Alicia. Qué fina. Y a Willy, bueno, él no sabe que lo conozco desde hace 50 años, pero bueno. En relación al artículo 21 del desarrollo procesal, del derecho procesal, me da gusto saber que ya la ley apoya al padre alienado.
En mi caso, que sufrí el SAP en sí, el síndrome de alienación parental y la alienación en todo su contexto, Sí. deseo compartirles que fue hace más de 12 años y son los mismos que he estado trabajando en terapia. Y según parece, continuaré. Así que gracias por sus consejos. Alicia, sigo tus consejos del programa, los escucho con mucho gusto. Y Willy, un abrazo, soy Rosalía Alcaraz de Bejas. Mi querida Rosalía, hija del doctor, pues ¿cómo no va a acordar de ti? Sí, cómo no. Amigos desde Toda la vida. toda la vida y en tu casa en Providencia, qué fiestas. Sí, Tus hermanos, que sabes que los estimo mucho. así es, Willy. A toda tu igualmente. familia y a ti también. Igualmente. Un beso. Ya salimos aquí, igual, un beso, Willy. Rosalía, Conocidos. muchas gracias por haber Gracias participado a y ti, dejarnos tu comentario. Te mando un abrazo, te Igualmente. quiero mucho. Bye. Bye. Bueno, Abogado. pues qué bueno que ya estamos trabajando y modificando leyes. Hubo un ciclo de conferencias, pero interesantes, promovidas por Mariana Arámbula, una diputada, una regidora, perdón, diputada, dije bien, Sí. diputada. Fue Mario Rivas Sousa, el maestro de maestros, al que quiero muchísimo. Fueron de los medios también de comunicación y me tocó aportar mi grano de arena y hablamos también dentro de esas charlas del síndrome de alienación parental, entre otras cuestiones. Pero, ¿por qué viene el comentario? Porque el maltrato infantil ahora ya toma una primacía, es decir, que ahora va a ser puesto en el Pleno del Congreso para lograr una reforma sustantiva y procesal importantísima en la que efectivamente todas estas cuestiones se lleven al articulado, a los códigos y podamos contar con una herramienta muy eficaz en ayuda de los menores de edad. Qué bueno, porque finalmente es por ellos por quien se tiene que ver. Yo te comentaba fuera de micrófonos que la premisa fundamental en el derecho de familia es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, está por encima de cualquier otro. Un derecho de un niño, de una niña, de un adolescente contra un derecho de un adulto siempre será superior el interés de los niños. La Corte establece que se suple la deficiencia de la queja porque el abogado no supo preparar bien la demanda, no supo reclamar bien alimentos, no supo señalar bien la custodia como era el pedimento jurídicamente hablando, que vamos a verlo más adelante. Le suplen de oficio y el juez tiene toda la potestad para ordenar las pruebas que se le vengan en gana y proteger los intereses de los menores de edad. Claro. Increíble. Esto era impensable hace algunos años. Y por el padre que está viendo por esa garantía de su hijo. Por ahí, hablando de la patria potestad del día de ayer, todavía encontramos un artículo en el Código Penal en el que las lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, ocasionadas por el padre o la madre en el derecho de corrección, no son punibles, es decir, no tiene sanción penal. Yo creo que ya con todo lo que estamos avanzando, este artículo va a desaparecer, se va a abrogar, se va a derogar. ¿Por qué? Porque hay otros medios más eficaces de corrección que el golpe. Desde luego que yo confieso que fui un padre muy severo con mis 3 hijos varones, y a mi hija creo que también le tocó una nalgadita en una ocasión en toda la vida, pero yo estaría seguramente privado de mi libertad porque fui un padre, como todos, la mayoría, por no ser absolutista, que llegamos a la función de padre sin haber tenido una educación, una escuela o una preparación. De ahí que la sociedad debemos estar muy preocupados para que desde la escuela el futuro padre, futura madre, empiece a recibir una buena formación, repito, una buena formación, más que información, una buena formación para poderla hacer llegar ahora a nuestros hijos, a los nietos, etcétera. ¿Por qué? Porque los roles de conducta estereotipados eran a base de castigo, de golpe, de pellizco. Mi querida madre que está en el cielo, me está escuchando, era buenísima para los pellizcos, se quedaba con pedazos de carnita mía.
Mi padre no, mi padre siempre fue mucho más tranquilo. En la escuela, pues en la escuela que yo estudié, con las Michel, pues ahí el reglazo, el agarrarse de la oreja, se quedaban con pedacitos de oreja que levantaban el óvulo, etcétera. Entonces hemos cambiado, claro que hemos cambiado para bien, pero esto no se cambia de un día para otro. Los roles de conducta estereotipados, dicen los estudiosos, se requiere por lo menos de 20 años. Por eso en Platicando en Familia tenemos los miércoles para escuela para padres y para abuelos, en donde también los especialistas nos están orientando para que no tengamos necesidad después de llegar a mayores. Sí, Mayores saber corregir adecuadamente, claro, sin necesidad de llegar al golpe. Por eso la ley es tan bonita en el Código Civil de Jalisco. Al hablar de la patria potestad habla de un respeto recíproco entre padres e hijos. Increíble, ¿no? Un respeto recíproco. El derecho del padre poder corregir y el hijo también de ayudar en las tareas de la casa. Cuando doy conferencias o pláticas en escuelas, en colegios, sobre derechos de los niños, también me dicen los papás, oiga, también dígales cuáles son sus obligaciones, porque nomás oyen derechos de los niños y creen que no tienen obligaciones. Claro que los hijos también tienen obligaciones. Y es necesario. Por supuesto. Y es importante. Y a mí también me tocaron los reglazos, pero a mí me tocaron en el ballet. Y el bullying también, ya en aquel entonces. No se vale. Pero en fin. Sí, nomás tú estás jovencita, yo ya sesentón. Hágame la buena, abogado. A ver, abogado, a mí me interesa mucho que platiquemos más de lo que estamos hablando y ahondar en este asunto, que yo sé que a muchos padres solteros les interesa. ¿Cómo se realiza este convenio entre los padres que no son divorciados, sino solteros, volvemos a lo mismo, para las garantías de los chicos? Hay dos, o podríamos hablar hasta de 3 caminos. El más económico, acudir al Instituto de Justicia Alternativa y realizar ahí el convenio, se eleva la calidad de sentencia ejecutoriada y condena a las partes a pasar por ese convenio en todo tiempo y lugar como si se tratase de cosa juzgada. Y no gastaron un solo centavo. ¿Dónde? En el Instituto de Justicia Alternativa. B. Yo no quiero ir al Instituto de Justicia, puedo hacer un convenio de transacción ante un notario público, la ley lo nominan contrato de transacción, pero hablemos de convenio, de contrato. Jurídicamente, contrato es un acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. Convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Uno es stricto sensu, sentido estricto, el otro es a lato sensu, sentido amplio. Pero dejemos la nominación, lo importante. Primero Instituto de Justicia, notario público o directamente ante el juez. Pero ¿qué sucede en un tercer supuesto cuando no se realizó convenio y llega con un abogado, una persona, le dice, oiga, pues no me deja convivir, no me deja ni siquiera visitar a mi hijo, la mamá? Dice que si yo no le doy dinero, lo que ella quiere, no tengo derecho de convivir con mi hijo. Y yo como gano tanto y le doy un 40%, ella quiere que le dé todo mi sueldo, si no, no me deja convivir. Yo creo que eso está mal. ¿Usted qué me dice? No, bueno, ya la Suprema Corte dijo que la falta de proporcionar la pensión alimenticia no es causal para que se deje de convivir con los hijos. ¿Por qué? Porque este es un derecho que emana de los hijos. La propia Convención y el Código Civil nos dice, en cualquier supuesto, los padres tienen el deber, la obligación y el derecho, pero primero la obligación y después el derecho de visitar y convivir con los hijos para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda la relación paterno-filial. Es decir, que si no están viviendo juntos, por supuesto que la Convención de los Derechos del Niño así lo establece. Si no viven juntos, por favor, debe de buscarse por todos los medios posibles que convivan. Igual cuando son varios hijos, que no se separen, que estén unidos. Claro, es lo más recomendable. Vamos a seguir platicando de este tema ahora que regresemos del corte comercial para seguir ampliando la información. Quédate con nosotros. No te vayas, regresamos muy pronto. En familia, en nuestro último bloque, al cual, abogado, le vamos a sacar mucho provecho, y ya vimos que está cayendo un tormentón. Te recomendamos que tengas precauciones en la zona en la que estés circulando. Está cayendo mucha tormenta con granizo. Nosotros que estamos por la zona de Mariano Otero en Verde Valle,
te recomendamos que tengas paciencia y esperes un poquitito para salir y no vayas a impacientarte, ¿no? O tener un accidente, accidente. por las condiciones climáticas. Abogado, estábamos platicando de este interesantísimo tema, régimen de visitas de papás solteros, en donde estábamos hablando acerca de qué pasa cuando hay convenio, pero qué pasa cuando no hay un convenio elaborado por los padres. Vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda todavía con mayor claridad. Sí, Se presenta a mi oficina una persona y me dice, oiga, fíjese que procreé un hijo fuera de matrimonio, pero la mamá no me deja verlo. Esto lo veo por lo menos una vez por semana, si no es que más. Mire, tenemos que demandar en la vía civil ordinaria a la mamá de su hijo o de su hija para que, proponiéndole nosotros, cómo quiere usted llevar a cabo la convivencia. Quien va a decretar la forma es el juez, es el que tiene el poder jurídico, el poder legal para en un momento dado determinar cuántos días a la semana, si las vacaciones mitad y mitad. Me hizo falta en el comentario anterior las vacaciones, cómo se dividen. Generalmente aquí en Jalisco, por el tipo de ciclo escolar, es Semana Santa mamá, Semana Pascua papá, al año que entra la inversa y así sucesivamente. Vacaciones de verano, que ahora son más cortas, en mi época era 2 meses y un poquitín más, julio y agosto, ahora es menos, se ha venido reduciendo. Entonces la mitad con la mamá, la otra mitad con el papá, al año que entra la inversa y así sucesivamente. Es lo que se aconseja, pero desde luego la voluntad de las partes podrán aumentar o disminuir o cambiar lo que estamos platicando. Y respecto a Navidad, pues la semana de Navidad con la mamá, la semana de Año Nuevo con papá, de tal, y al año que entra la inversa y así sucesivamente, de tal suerte que está equilibrado, buscar la equidad. Quiero decirles que hay papás que cuando yo les digo la mitad de las vacaciones de verano, dicen, ¿yo qué hago con él? No, a mí que me den 10 días, 8 días y con eso es más que suficiente. Repito, cada asunto de índole de familia no puede haber una varita mágica. Nosotros le decimos qué es lo más aconsejable. Hay algunos que dicen, bueno, yo la verdad nomás puedo en el año vacacionar tales días y no me puedo dar el lujo de que sean otros días como usted propone. Bueno, pues entonces dice la señora y el señor, estoy de acuerdo en que lo que él pide quede nada más fijo sin estarse cambiando año con año y no pasa absolutamente nada. No. Entonces se presenta la demanda. Se ordena correr traslado, emplazar, se dice emplazar es llevarle copias de la demanda. En este caso que estoy dando es a la mamá, que es la que no le permite la convivencia al papá. Y entonces tiene 8 días para contestar la demanda, pero quiero suponer que la mamá tiene razones de peso para que el papá no conviva. ¿Por qué? Porque es alcohólico, porque es un papá violento, porque es... todos los supuestos que puedan causarle un daño psicológico o físico al menor de edad. Sí. Entonces, en esos supuestos, ella contesta la demanda y contrademanda. Dice, ya contesté la demanda, ahora te contrademando y para que se declare judicialmente que no tienes derecho a la convivencia hasta que no tomes una terapia y vengas a juicio y se acredite a través de las periciales que ya estás en condiciones de poder convivir. No hay cosa juzgada. ¿Qué quiere decir que no hay cosa juzgada? Que se puede variar las resoluciones que se dicten en las diversas sentencias cuando a posteriori vienen circunstancias que cambien las situaciones. También en cuestión de alimentos, hay una condena de 10,000 pesos de pago mensual de alimentos, pero luego resulta que el señor le dan un empleo, lo hacen magistrado y va a ganar 200,000 pesos mensuales, entonces puede el acreedor alimentario solicitar un incremento a la pensión o a la inversa. Viene una disminución al ingreso, puede solicitar un incidente de disminución de pensión alimenticia. Muy interesante, importantísimo saberlo y a que nos lo aclare. Y aquí, ¿en qué caso existe la visita supervisada? Bueno, también tenemos de reciente creación el Centro de Convivencia, que tratándose de aquí del área conurbada, de la zona metropolitana de Guadalajara, es en el Centro de la Amistad Internacional. Ahí se llevan a cabo las visitas supervisadas cuando el juez las ordena. ¿En qué hipótesis o en qué casos el juez puede ordenar una visita supervisada? En el caso de un padre golpeador.
en el caso de un padre alcohólico, en el caso de una madre negligente que, bueno, tuve un caso de que la señora se fue a París con el vecino de departamento, con un parisino, el marido andaba de viaje, se fue de honeymoon, de luna de miel, con su amante a París, y vuelve a los 2 meses y va a visitarme. Ya teníamos la demanda de pérdida de patria potestad, porque se pierde la patria potestad cuando se deja a los hijos por un día solos sin el cuidado de una persona, por 3 meses cuando se deja el cuidado de una persona. Son también de los supuestos de pérdida de patria potestad que contempla el artículo 598 del Código Civil. Y entonces ella decía, nomás porque me fui 2 meses y dejé a los niños solos, por eso voy a perder la patria potestad. Qué injusta es la ley en México. Bueno, pues cada cabeza es un mundo, yo la respeto, Sí, claro. pero bueno, los hijos, repito, son los merecedores de todo el cuidado, y el dejarlos abandonados, el padre era agente viajero y lo localizan por allá por Tabasco, el tiempo que dura en regresar hasta encontrar un avión para volver con sus hijos, y los hijos, bueno, pues tuvo que intervenir hasta la policía. Claro, no es para menos. Este tipo de circunstancias no ameritan otra cosa. Y la ley lo contempla. Entonces ahora vamos a darle pues también otro aplauso ahora al Consejo de la Judicatura por haber celebrado ese convenio con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y los DIF Jalisco, en el que ahora van a estar las visitas supervisadas. Yo sugería que fuera en el Parque Alcalde, se me hacía un sitio idóneo, con salas de cine, canchas de voleibol, de básquetbol, de cultura, biblioteca, donde el padre o la madre pudiera verdaderamente convivir en una forma supervisada, pero con una libertad increíble, dentro de un espacio de seguridad, a través de grupos interdisciplinarios compuestos por trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etcétera. Pero bueno, pues este es un primer paso, mi querida Alicia, y yo sí lo aplaudo, sí. Lo veo con muy buenos ojos. Yo le hablaba del Instituto de Convivencia, pero también, repito, la semántica aquí sale sobrando. Si le quieren poner Centro de Convivencia, como de hecho ya se lo pusieron, bienvenido el Centro de Convivencia, y que funcione. ¿Por qué? Porque los mandaban al Consejo Estatal de Familia, visitas supervisadas sábado y domingo, y contestaba el Consejo Estatal de Familia, nosotros no trabajamos en esos horarios, por lo tanto no se lleva a cabo la visita supervisada, y por lo tanto el padre o la madre no podía convivir con sus hijos. También cuando hay peligro que el padre o la madre está amenazando con llevárselos a vivir fuera del país porque es extranjero y existe el riesgo evidente, notorio, palpable, entonces se promueven medidas precautorias, también llamadas medidas cautelares, para que un juez dicte una sentencia de visita supervisada. Abogado, qué interesante tema, qué importante remarcarlo, pero el tiempo se nos agotó. Ni hablar, esperemos que ya se quitó la lluvia. Esperemos que se quite pronto para que no cause ningún conflicto, pero me gustaría saber si lo podemos localizar en algún número telefónico. Con todo gusto, querida Alicia, 36 33 30 44 y terminación 49. Y agradecerle, como siempre, infinitamente su presencia, sus aportaciones tan valiosas para el público, para mí y para todo el equipo. Chicos, muchas gracias. El día de mañana los espero con un tema también muy importante, autoridad contra autoritarismo. Vamos a ver cuál es la diferencia, abogado. Pues lo que pasó con el Guadalajara y el Atlas. Autoritarismo, cómo se comportó el árbitro y le robaron el partido al Atlas. Polémica. No, qué polémica, realidad. Muchas gracias. Hay que aprovechar, abogado, para decirlo. Claro, como siempre, agradecidísima. Te invito a que el día de mañana te quedes, en un momento más te quedes con mi compañera Leti, en casa con Leti, quien te va a presentar un tema muy interesante en su programa. Muchas gracias. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bye.